Buenas tardes. Bienvenidos al programa en línea La Colección a Detalle. Esta tarde recibimos con muchísimo gusto a Francisco Reyes Palma, quien ofrece la conferencia Matías Geritz, primera escultura pública de la zoología ancestral a la publicidad inmobiliaria. Francisco, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros a través de esta modalidad en línea y muchas gracias por compartir esta investigación que tú has realizado sobre Matías Geritz y en esta ocasión abordar una de las obras que se exhiben en las salas de arte contemporáneo del Museo Amparo, El Animal del Pedregal. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que siguen esta transmisión en línea. Vamos a realizar la lectura de una breve semblanza de Francisco Reyes Palma. Él es historiador, curador y crítico de arte mexicano, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA, autor de análisis sobre vanguardia y nación, educación y política cultural, formaciones e instituciones artísticas, museo y curaduría, mercado de arte y conceptualismos, entre otros temas. Entre sus publicaciones podemos mencionar Frida Kahlo, Flor Garduño, Helen Escobedo, Nuevas formas de coleccionismo, Matías Geritz y Gabriel de la Mora, publicado en el año 2011. Y entre sus proyectos curatoriales se encuentra la investigación que realizó precisamente sobre Matías Geritz y el proyecto sobre el accionista Marcos Kurtich. Ambos proyectos se presentaron en el Museo Amparo. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente esta tarde con nosotros en esta charla en línea que cierra un ciclo hoy después de más de un año en el que semanalmente hemos tenido la presentación de diferentes obras de nuestra colección en voz de especialistas. Pues si nos apoyas prendiendo tu cámara y tu micro, por favor, para que demos inicio a esta charla, a esta conversación, y queremos recordarles a todos los que se han conectado para seguir esta transmisión en línea que al término tendremos oportunidad de hacer preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Muchas gracias y buenas tardes, que disfruten esta conferencia. ¿Se escucha ya? Sí, Francisco, te escuchamos y ya solo si nos apoyas prendiendo tu cámara. No me aparece. Ay. Espérame un segundo. Claro. Ya. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Francisco. Hecho. Empiezo ya. Bueno, gracias, Silvia, por la presentación. Les voy a comentar que cuando me invitaron a dar esta charla, en primer lugar es extraño las charlas a distancia, pero además de que tendría que hablar durante cerca de una hora sobre una escultura en madera, y me inquietó un poco qué tanto se puede hablar de una sola obra, digamos, sin caer en este exceso formalista y del último detalle y el brillo y el qué sé yo, que a mí en la Facultad de Filosofía me parecía muy cansado cuando los maestros eran muy descriptivos de las obras, en especial cuando hay diapositivas y uno mira la imagen. Entonces le repetían lo mismo que uno veía, ¿no? La verdad, yo sabía que no era una obra menor, que no era una obra tampoco de escala menor, pero tampoco se trataba de la obra final, que es El Animal del Pedregal, hecha en cemento, y que tiene ya un contexto mucho más elaborado que una escultura así. La cuestión es que me preocupé por la gente que escucha y mira este programa,
los pensé como víctimas del Zoom, vaya, de que se pudieran aburrir viendo descriptivas sobre una misma obra. Pero finalmente, y después de meterme al archivo, me di cuenta de que esta obra, que en apariencia es un tanto inocente, en realidad es una obra muy, muy compleja. Y creo que además es un trabajo muy relevante para la historia del arte mexicano y que vale la pena detenerse en ella. Es una especie de obra nudo, de obra que conecta muchas cosas y sobre todo que marca muchos cambios. Claro, la obra viéndola no se puede en sí saber todo lo que tiene de carga encima, pero por eso es interesante que nos detengamos un poco a escuchar sobre la complejidad de esta talla en madera. Bueno, les voy a enumerar así los cambios que me parecen significativos que están asociados a esta obra. Primero, es una talla en madera que provocó un giro distinto en la manera de producir el arte público y también marca el inicio del desplazamiento del modelo o del paradigma artístico que le precedió, más ligado a los realistas sociales. Y bueno, yo creo que eso es más que motivo como para interesarnos por ella. Pero además es la primera obra de Geritz en que él trabaja con una intención de obra pública monumental, es decir, abandona la escala, que no era muy pequeña, pero en fin, que eran obras más de mesa, y comienza a producir esculturas para el espacio público. En tercer lugar, esta obra es como un primer peldaño en la producción de Geritz, en que cada vez va buscando mayor escala, mayores tamaños, mayores alturas para la presencia de su obra. Y realmente esto se convierte en una obsesión por parte del artista, o sea, es una constante de su obra y la podremos rastrear y veremos algunos ejemplos a lo largo de esta charla. En cuarto lugar, es de interés esta obra porque también muestra un vuelco en la concepción del mecenazgo, o sea, en la concepción del patrocinio de obras. Hay un cambio señalado por esta obra porque el encargo no proviene ni de la Iglesia ni del Estado, sino que es un encargo y es a partir de un arquitecto, es decir, cuando los arquitectos empiezan a requerir obra dentro de una nueva concepción de la arquitectura y de la escultura y en general del arte como elemento que tiene que estar integrado a la arquitectura. Bueno, un quinto elemento que valdría la pena también señalar es que plantea un modo no recorrido de colaborar entre artistas y concretamente arquitectos o empresarios arquitectos, que ya nos va marcando nuevas modalidades en la forma de actuar de los creadores. A la vez, y es curioso, marca también el inicio de la inversión de un proceso que se había dado luego de la revolución a principio de siglo, después del movimiento revolucionario, y es el hecho de que los arquitectos durante la época de la revolución y se les veía como figuras muy retrógradas, que no habían apoyado la cultura posrevolucionaria, que estaban más bien del lado del conservadurismo,
que tampoco tenían una propuesta estética para los cambios que se estaban introduciendo en el país, y que en realidad eran los pintores los que habían tomado la iniciativa y la avanzada en términos de la representación del arte significativo de México, ¿no? Pero es curioso porque aquí se empieza a dar como el giro hacia la revaloración no de la arquitectura, porque esa siempre tuvo su espacio, pero como, digamos, la figura del arquitecto como una figura tan importante en términos simbólicos como la que tuvieron los muralistas. Pero es apenas el inicio a lo que me estoy refiriendo. Otro elemento es que esta experiencia marcó en Matías una nueva búsqueda que lo llevó a definir un tipo nuevo, curiosamente, de arquitectura. O sea, siendo un escultor, Matías define un nuevo tipo de arquitectura, que es la arquitectura emocional, un término que él inventa, y se hace de uso común en el medio de los arquitectos. Este término me parece que también es como muy significativo, porque de alguna manera marca una vía distinta a la que se tenía en Europa y en México mismo, y cosa que veremos más adelante. Y por último, pero no por eso es menos importante, es que aquí se inicia una marcha de Geritz en la producción de signos y en la búsqueda de conexiones con símbolos nacionales, hasta acabar un artista alemán representando la identidad mexicana a partir de su producción. No digo que sea esta obra, sino que esta obra es el arranque de ese proceso. Y como ven, o sea, no es una obra secundaria, es una obra que genera muchos cambios, o es el punto de partida de muchas transformaciones en el arte del país y también en la producción del artista. Y me van a decir, bueno, al principio uno no sabe qué hacer con una sola escultura durante cerca de una hora, y ahora resulta que es una obra muy compleja. Bueno, yo los invito, si hay duda al respecto, a que me sigan con paciencia para ver los avatares de esta obra y de los múltiples desdoblamientos que ha tenido y que han llevado a totalmente otras modalidades de arte, lo cual nos obliga a un pequeño recorrido por el trabajo general de Matías Geritz. Pero bueno, vayamos al inicio, y lo que yo les plantearía es que la primera referencia que encontré sobre esta escultura, es decir, que no tenía título, es decir, por razones de trabajo se le llama El Animal, porque es obvio, pero la notita esta de prensa en El Occidental, un periódico de jalisciense, era de noviembre de... ¿Perdón? Disculpa la interrupción, nada más para invitarte a cambiar la imagen. Estamos viendo todavía la portada, si tú quieres cambiarla. Sí, cierto. Es que me fallaron las... Ajá. Esta es la notita. Es una nota muy mínima, es un papelito. Y entonces lo que nos cuenta es que Matías trabaja actualmente en los dibujos para la monumental figura en madera que le encomendó Luis Barragán, destinada a los jardines del Pedregal. Y continúa con otro tema, o sea, inmediato, 3 puntos y ya viene otra noticia, y luego otros 3 puntos y otra noticia. O sea, era un pequeño anuncio, pero que es la primera vez que tenemos referencia de que se está trabajando en una obra por encargo de un arquitecto para un proyecto urbanístico. Es muy interesante relacionar realmente
Es decir, esa notita, la imagen que hemos visto, con todo un proyecto que se empieza a desarrollar entre 1940 y 1945, que es la urbanización del Pedregal. En esas fechas, Barragán había abandonado la construcción de jardines y se dedicó a una tarea más atmosférica, perdón, de la construcción de arquitectura, y se dedicó a un trabajo mucho más atmosférico, construir jardines, y construyó un jardín en las orillas del Pedregal. Y esa experiencia lo marcó mucho, y a partir de eso ideó pues un proyecto francamente delirante, que consistía o sea, se concretó en que adquirió 4 millones de metros cuadrados de terreno con el apoyo de un socio capitalista. O sea, de una zona que se consideraba agreste dentro de la ciudad, pero no poblada, como muy difícil, una zona agresiva, digamos. En realidad se juntan varias situaciones. Por un lado, la visión de los artistas, ¿no? Es decir, por supuesto estaba Atl, que era así como un adorador de los volcanes y de todo el mundo de la lava, pero Rivera mismo había hecho un señalamiento de que esa era una zona que había que recuperar, pero que había que rescatar y respetar profundamente ese paisaje, porque es decir, era un paisaje sorprendente de lava, o sea, eran mares enteros de lava haciendo una cantidad de oquedades, de grietas, con brotes vivos de vegetación, ya había adquirido su propia condición ecológica. Entonces, la verdad es que la manera en que se plantea esto es una arquitectura y una urbanización donde el centro es la recuperación de ese paisaje. Y bueno, aparte de urbanizar este lugar, y la idea era lotificarla en lotes bastante amplios, que la gente pudiera tener jardines y que los jardines fueran jardines de lava con su vegetación. A partir de esa idea se va definiendo el espacio del Pedregal. Y la idea justamente es que en la plaza de acceso se colocara la escultura de Geritz. Bueno, uno piensa una escultura en madera, aunque fuera de buen tamaño y al aire libre, realmente lo pone uno a dudar, sería esta, pero la nota es muy clara, o sea, una escultura en madera para el proyecto. En el proceso es obvio que esa escultura pasó a ser más como el modelo para, es decir, o la maqueta o el prototipo, a partir del cual se definió un nuevo material que ya no era la madera. Ahora, hay otro dato que es de interés, porque nos lleva al título de la obra, o sea, es una obra que se anuncia sin nombre, y es que hay un personaje que es José Bustamante, el socio que se vinculó en este proyecto enloquecido del arquitecto Barragán, que tiene una escultura idéntica a la del Amparo, pero que se llama el tercer animal, o sea, no se llama el animal del Pedregal, se llama el tercer animal. De ahí la suposición de que este debe ser el primero o el segundo animal, y ese sería el título, pero no sabemos si es primero o es segundo. No se llama el animal del Pedregal, pero ciertamente ese nombre fue el que acabó definiendo la escultura definitiva que fue hecha en cemento. Bueno, cabe también, perdón,
decir que Geritz viene de Europa, de España, donde fundó una escuela relacionada con el arte prehistórico, la escuela de Altamira, y viene a trabajar a Guadalajara a dar un curso de educación visual, una cosa un poco parecida a lo que se hacía en la Bauhaus alemana, y de su paso por México hacia Guadalajara, recién desembarcado, conoce al arquitecto Barragán. De manera que Matías llega en 49 y en 50 ya tiene un encargo, o sea, muy pronto, es decir, obtiene un encargo de obra pública para ocupar el espacio público, siendo un artista pues recién llegado y que además no vive en la Ciudad de México y su encargo es en la Ciudad de México. Tenía Matías 37 años cuando le encargan la obra, y de aquí se define, y esto Matías siempre lo señalaba muy enfáticamente, que para él Barragán había significado una figura realmente de mecenas. Es decir, el personaje que hacía encargos, pero capaz de tener encargos muy complejos, es decir, y lo veía un poco como los príncipes del Renacimiento y lo asociaba al mundo de los Medici en el sentido de las figuras que tienen propuestas muy complejas, muy arriesgadas y que las asumen. Entonces, no solamente sentía que Barragán era la persona que le había dado cobijo en México en términos profesionales muy claramente, y le había dado trabajo, sino que además era su mecenas. Por otro lado, Matías era más un pintor, y al llegar a Guadalajara empieza a experimentar con la escultura, y aprende de un tallista de la zona, aprende a hacer escultura en maderas muy, muy, muy duras. Él venía de hacer más pintura, ciertamente, y mucho de difusión cultural. Matías era historiador del arte, sobre todo, sí con formación de artista, pero él había tenido funciones como ciudadano alemán, de orden, digamos, diplomáticas en el terreno de la cultura, en los consulados, de difundir la cultura alemana, y es hasta su estancia ya derrotado el nazismo, es decir, Matías en España, se dedica a producir arte y además a vincularse con la vanguardia. Es muy interesante esta pieza, además, porque de alguna manera establece la referencia de Matías con el mundo prehispánico. Matías, recién llegado, también conoce Teotihuacán y visita Tenayuca, ambos lugares los visita con su esposa, que era fotógrafa, y hay mucha gente que piensa que el animal del Pedregal fue inspirado en la pirámide de Tenayuca. La gente que la conozca va a establecer la relación como muy, muy claramente. Y otra cuestión que es curiosa es que Matías trabaja la idea de una serpiente, pero el animal tiene volúmenes. Hay que asociar este trabajo con la escultura previa de Matías en Guadalajara. Él había producido varias obras, y una de ellas era El animal de tres partes. Hizo una figura en que estaban los tres segmentos del animal totalmente separados. En el caso de la que está pensando para el Pedregal, como ustedes ven, está unido, pero mantiene las secciones, o sea, como tres zonas distintas, y curiosamente maneja, por un lado, el animal
que es un símbolo muy importante y que le podría haber acarreado una cantidad de ataques por parte de los realistas sociales, con los cuales ya tenía una fuerte enemistad porque era una gente muy activa, planteaba exposiciones de artistas de vanguardia, entonces entraban en conflicto con el formalismo, las gentes del realismo social, y inmediatamente él opta por llamar el animal y no ponerle un nombre como Quetzalcóatl o algo así. Y además mezcla su figura zoomorfa con un concepto casi piramidal, con una especie de arquitectura que sí lo vincula con el arte tradicional mexicano, lo cual es interesante porque ya se está apropiando de las formas expresivas del país y las está poniendo en circulación. O sea, es un artista muy estratégico. En fin, me voy a ir un poco más rápido. El escultor con el que aprende escultura, el tallista, que además le hace muchas de las esculturas, o sea, como obra final o todo el proceso, es Romualdo de la Cruz. Y no voy a entrar a todos los tipos de escultura que Matías está haciendo, pero está produciendo escultura muy experimental y esta serie de animales. Y Barragán elige el animal. Barragán sí tenía una predilección especial por los temas mexicanos, por la tradición mexicana. Entonces no entra en conflicto con la estética de Barragán el disponer de la imagen de esta figura zoomorfa, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el cuerpo es muy ambiguo. Si hubiera hecho nada más una especie de tronco como este, realmente sería pues como una especie de madero tirado en el piso. En cambio, lo que hizo Matías fue darle volúmenes, los cuales le dan movimiento a la escultura, le imprimen otro tipo de fuerza y curiosamente enmarcan lo que es propiamente el rostro. Estas son las esculturas que Matías hacía. El bailarín que la gente podía mover, o sea, era una escultura que podía cambiar el propietario o la podía armar. Tenía otras que eran para, que hacía por encargo telefónico y nunca tocaba la obra. Entonces él venía con planteamientos de vanguardia totalmente distintos en términos de escultura, muy provocativos, y al mismo tiempo está haciendo este tipo de producción. Bueno, me voy a brincar esta porque me quedó fuera de lugar. Bueno, aquí tienen a Matías trabajando ya no el animal en madera, sino el objeto que va a ocupar la plaza real, y utiliza cemento. Yo supongo que es cemento tipo hormigón armado, además con un corazón metálico que lo sostenga, y aquí lo ven haciendo su escultura, pero que es idéntica a la figura que hemos visto en madera, y va sobre un fondo color rojo sangre, en una plaza muy amplia, que era de alguna manera una especie de anuncio introductorio al espacio del nuevo fraccionamiento. Es decir, era un anuncio. Y además servía como anuncio en prensa. A momentos, cuando se tomaba en cierto ángulo, se borraba la parte del fondo, nada más se veía la cabeza. Aquí se ve muy claro en esta foto. Otro elemento, bueno, aquí tienen otro animal. Este es el animal herido, es más agresivo. Este es más doliente, más con un gesto, digamos, de dolor. Y es curioso, pero Matías partía de una vena expresionista muy alemana. Por ejemplo, este gesto y esta boca adolorida del Cristo de Isenheim
igual la ponía en un Cristo hecho de líneas metálicas o líneas de madera, que lo ponía en un animal, que lo ponía en un dibujo abstracto, y con todos obtenía una sensación fuerte. Esto tiene mucho que ver con su idea de lo que él llama arquitectura emocional, que vendrá después de la talla, y que será a partir de esta figura y de la experiencia del Pedregal y de la experiencia del eco que Matías plantea esto. Como ven, por un lado está la barda, por el otro lado está la reja, y esto es lo que enmarcaba la escultura, que era el símbolo del proyecto de desarrollo de esa nueva ciudad utópica realmente, en que todo iba a estar diseñado de acuerdo a una lógica de estética, de respeto al paisaje y demás. Hablé del eco porque me parece muy importante que Matías, a partir de ese momento, vuelve a la idea del animal. Esta vez la serpiente es clarísima, es una serpiente hecha en metal y está dentro de un patio, o sea, sigue las mismas lógicas aprendidas con el arquitecto Barragán, que además creo que es muy importante que desde que llega Matías se forma un equipo de trabajo. Matías entra como asesor y trabaja junto con Jesús Reyes Ferreira y trabajan en la casa de Barragán. Es decir, en su papel de asesor, tanto Chucho Reyes como Matías opinan sobre colores, distancias, soluciones, y el que tiene la última palabra evidentemente es el arquitecto. Igual hace obras en que encarga una pintura a Chucho Reyes, entonces esa obra sí la firma Reyes. En otros casos le encarga una escultura a Matías y bueno, Matías la asume como propia y bueno, esa es la lógica de trabajo. Pero a mí, más que, y eso a la larga lleva a una disputa de autorías en la cual yo no me pienso ocupar, pero lo que sí me parece interesante es que en esta lógica de trabajo colectivo y de equipo, que es una nueva manera, como les decía yo, de producir arte, se empieza a definir una estética distinta y además los artistas se contaminan entre sí. Es decir, cada uno tiene lenguajes bien diferenciados, suficiente carácter y fuerza propia, pero hay un trabajo simbiótico muy fuerte y un traspaso de muchos elementos de unos a otros. Esta obra la hace Matías después de que se inaugura lo del Pedregal. Barragán pierde el control digamos, del manejo económico de los terrenos y tal, y se va durante año y medio al norte de África y Europa, y mientras Matías tiene otro mecenas que le permite construir este espacio con la serpiente adentro en ese patio, que es una serpiente mucho mayor, una serpiente monumental mucho más grande que la del Pedregal, que mide unos cuantos metros, y esta pues ya es toda una estructura. Y bueno, aquí me fui al techo de la casa de Barragán, que era este espacio donde trabajaban con los colores, discutían y tal, y como ustedes pueden ver, hay mucho de las mismas lógicas en la manera de trabajar los espacios en Matías, y Matías ya está construyendo, o sea, Matías ya está haciendo un museo experimental, el eco, es decir, una arquitectura donde la escultura es una parte, donde hay una lógica de integración de las artes, que era parte del proyecto del Pedregal, ahí empieza. Y bueno, este es un ejemplo del trabajo colaborativo también, es decir, el Dorado de Matías, con los espacios definidos, los colores, con Jesús Reyes Ferreira, con Matías, con Barragán, y el resultado arquitectónico de un trabajo colectivo que fue muy, muy rico y dio lugar a obras realmente que transformaron en mucho la arquitectura y la presencia de la arquitectura mexicana en el medio internacional.
Bueno, siguieron los encargos de Barragán, le encargó el Pájaro Amarillo para otro fraccionamiento en Guadalajara, una capilla abierta, que aquí se ve, y luego vino el encargo, perdón, de las torres de satélite, que viene a ser lo mismo, una plaza y un proyecto inmobiliario que a su vez es un sistema publicitario. Por ejemplo, el animal del Pedregal servía para hacer publicidad, la cabeza solita llenaba páginas enteras de los periódicos. Y lo mismo va pasando con las torres de satélite, que es digamos, el símbolo, son esculturas símbolo con una función mercantil, pero además tienen toda una argumentación de orden estético. El otro elemento es el fotográfico. Esta foto es de Hans Neymut y las otras fotografías que vimos son de Salas, Portugal. Dos fotógrafos muy connotados. Neymut es el que hizo las fotografías del arte-acción estadounidense y que gracias a sus fotos, es decir, cobró una relevancia internacional ese arte. Entonces, Barragán tenía muy clara esta idea de que, como ustedes lo vieron con las primeras fotos del Pedregal, que son fotos impecables, y las fotos del animal del Pedregal, que también son fotos impecables, que es el fotógrafo construye también la obra y construye la obra para que circule por los medios de comunicación, para que circule por las revistas de arte, que es donde se valora la propuesta del artista, de manera que ya están imbricadas la fotografía, es decir, otros artistas, además de los equipos de trabajo. Por ejemplo, aquí el color lo define Chucho Reyes y las alturas que pedía Matías para las 7 torres mayores de 100 metros se convierten en no sé, de 57, 47, algo así, mucho menos altas, y eso lo definió Barragán porque, es decir, había presupuesto, alturas, o sea, límites que Matías no se ponía y siempre pensaba en Barragán como este mecenas que iba a hacer las cosas más increíbles que le pidiera, ¿no? Pero bueno, Barragán era, digamos, el elemento realista de llegamos de altura hasta esto. Es una barbaridad, es de las esculturas, digo, para México, este tipo de esculturas son inauditas y que tiene mucho que ver con la arquitectura emocional y que además vincula a Matías con su pasado. Esta es la Catedral de Luz del arquitecto de Hitler, digamos, de Speer, un arquitecto alemán que en los grandes eventos hacía estos eventos con faros buscadores. Matías, para esta obra, se planteó utilizar estos mismos faros y de alguna manera su inspiración es esta idea de elevación, de luz y una cuestión de mezcla religiosa que hace, que bueno, cada quien tendrá que hacer el análisis de cómo llega a todas estas combinaciones, pero que en realidad la idea de este tipo de escultura es hacer espacios envolventes. Si ustedes se dan cuenta, esto está ya presente en el animal del Pedregal. El animal del Pedregal genera, es un elemento, es decir, que define un espacio, le da escala, pero además mete al espectador y forma una totalidad y tiene que emocionar y para eso tiene una expresividad en el hocico adolorido, digamos. Y bueno, y aquí es por la altura, por la manera en que se imponen las masas arquitectónicas. Yo creo que con eso hacemos este recorrido de una nueva forma de producir arte, que es este trabajo en equipo, la idea de arquitectura emocional que define Matías y que aquí está bien relacionada. Antes puse una foto que la coloqué fuera de lugar, esta, porque Matías llegó a extremos de pensar las mismas torres, pero enterradas en una colina, en un museo, como parte del museo, y como una obra suya. Si ustedes miran el lado izquierdo, tienen las torres muchísimo más altas, o sea,
no cedía en la cuestión de espacio. Matías siempre iba a más espacio, más espacio, más espacio. Crecer, crecer, agigantar, tenía era una cosa así como de delirio, ¿no? Y bueno, creo que quedarse con esta imagen, saber que a partir de entonces en México se están planteando las cuestiones de integración plástica, está Ciudad Universitaria en paralelo, se están decorando los edificios de la universidad y empieza, digamos, esta línea planteada por un arquitecto de desarrollos urbanísticos muy importantes, o sea, si no lo tiene Barragán, lo tiene Pani, Matías colabora con todos ellos, y siempre hay esta idea de una obra que sirva de, pues francamente, de anuncio, o sea, es de reclamo comercial directo, pero con el refinamiento de ser obra de un artista, de haber sido muy trabajado, y además retrabajado, como lo ven aquí, por los fotógrafos. O sea, esta foto es así impecable, los oscuros, cómo se ve la vegetación, a veces aparecen los fragmentos de lava cuando uno tiene la imagen directa, ¿no? Entonces, con esto creo que tenemos un recorrido general por el trabajo de Matías, que parte de ese primer encargo, de esta idea de los animales, que después se convierten en elementos que tienen que crecer mucho más, de ahí vienen las torres, e inclusive cuando Barragán encarga, digamos, trabajos más de otra escala, vaya, es dentro de un oratorio, hacer la capilla de las monjas capuchinas. Matías mete su concepto de torre, ¿sí? De esta forma prismática, hace un vitral que a su vez refleja, la luz del vitral se refleja en la estructura esta prismática y la empuja hacia el altar donde Matías diseñó el altar con sus característicos trabajos monocromáticos en oro de grandes dimensiones. Y aquí está, por ejemplo, la celosía de Barragán y todas las soluciones que da Barragán al espacio, en fin, y se combina, digamos, una nueva arquitectura muy limpia y donde se trata de no recuperar las lógicas del funcionalismo, que esa es una de las vertientes de Barragán y una de las vertientes de la arquitectura emocional, sino si los muros se mueven, hay otro tipo de sensaciones dentro del espacio. Y obviamente, este tipo de producción va ganando espacio en el imaginario mexicano y al final es curioso, por ejemplo, durante las Olimpiadas se está presentando es decir, las torres de satélite junto con la imagen prehispánica, o sea, es lo nuevo de México, son las torres de satélite, es la escultura de Matías y la arquitectura de Barragán, es lo prehispánico, y aquí es donde entran muy fuerte en conflicto. De hecho, el conflicto viene desde antes, cuando se publica un libro que habla de 5 arquitectos mexicanos, y Matías ya no aparece como escultor, aparece como arquitecto, y aparece junto a Candela y a Pani, que son así, grandes arquitectos mexicanos, o sea, un urbanista como Pani, un inventor, digamos, de técnicas arquitectónicas, y Matías logró pasar de ser pintor y artista gráfico a tener un reconocimiento internacional como arquitecto. Y bueno, en el 68, y para que vean que no es una invención esta cuestión de la arquitectura de luz y las catedrales de luz que hacía este personaje alemán, Speer, en el 68, Matías, para las Olimpiadas, donde era asesor, donde plantea
todo un circuito de esculturas públicas. También se plantea la inauguración de la Olimpiada con los faros, pero nada más que propone, en vez de los, no sé, creo que 135 que había planteado Spier en su espectáculo de masas, Matías duplica la propuesta. Y por supuesto que no se acepta porque hubiera habido una asociación con la Alemania nazi. Yo creo que finalmente, además ni falta que hizo esa asociación, porque bueno, pues todo el mundo recordará el 68, en que lo que hubo es una matanza brutal de estudiantes y las Olimpiadas se inauguraron, no tranquilamente, porque había muchas protestas de la gente, pero en fin, ya la gente estaba aterrada después de un acto criminal, así que no era necesario tener ningún referente hacia un pasado que hablara de violencia. Pero bueno, lo cierto es que ese año de 68 marca ya el corte de cualquier colaboración entre Geritz y Barragán, y viene la gran disputa de créditos y esto que finalmente acuerdan de que la autoría es 50% y 50%. A mí me preocupa mucho menos esta cuestión de la autoría, yo sé que mucha gente es el centro de su inquietud, sino entender cómo se va produciendo esta imbricación, digamos, de varias maneras de trabajar. Todos los saberes de Barragán los asimiló Geritz. Es clarísimo que aprendió muchísimas cosas de Barragán, que las tenía integradas a su vida de manera normal y viceversa. O sea, mientras todo fluía con calma, esto no se sentía como un problema. Y después empezó ya la cuestión de esto sí es de este sí es del otro. Y yo siempre en ese punto insisto en que es mejor hacernos a la idea de que las obras de las que hemos hablado, las torres de satélite, las casas capuchinas, que no creo que está atrás, bueno, el eco, y por supuesto el Pedregal, fueron producto de un trabajo en equipo muy fructífero, porque se juntaron profesionales con formación y un nivel, digamos, de especialización y de capacidad que permitió realmente lograr obras muy consistentes que de alguna manera definen el panorama del arte mexicano. O sea, nadie se puede brincar la historia del arte mexicano y no considerar, por ejemplo, pues la propuesta de Barragán, premio Pritzker, muy merecido, por supuesto, de una gente que buscó el reencuentro con la naturaleza, el reencuentro con las fuentes tradicionales. Matías, que tenía otra propuesta totalmente estratégica, y que era la vinculación más con nociones de monumentalidad, de poder, pero que lograron establecer un trabajo en conjunto y que dieron lugar a obras bien significativas. Entonces, esta figura de Madera no es una figura tan inocente, es la que dispara un proceso de colaboración, es la que genera además, digamos, todas las reflexiones teóricas de Matías sobre la arquitectura emocional. Es el principio de la búsqueda de escalas mayores y que lo hace en conjunto con Barragán hasta llegar a las torres de satélite, que es, digamos, la culminación de las propuestas, y que Matías hubiera sido feliz de seguir trabajando con Barragán, aunque realmente ya en el 68 era una persona que tenía, digamos, muchísima fuerza en el medio cultural y ya tenía encargos, y en ese momento trabajaba con Pani en el proyecto de las Olimpiadas y definía muchas de las cuestiones, ¿no? Es decir, al grado de proponer esa especie de cinetismo de la Catedral de Luz para la inauguración de las Olimpiadas. Entonces, sí me gustaría que quedara, digamos, la memoria de esta imagen
como un referente de un proceso, de una modalidad de trabajo y también, curiosamente, de una modalidad de amistad y de afecto durante muchos años, porque eso también es cierto, no se hubieran dado esas obras si no hubiera existido esa cordialidad, esa confianza mutua, esa confianza en el otro, o sea, de ponerse a disposición del otro a totalidad. Entonces, todo el saber de un artista para un arquitecto toda la disposición para apoyar la obra de un escultor, él adquirir la obra de estos artistas y él incorporarla dentro de sus arquitecturas, digamos que era otra forma de convivencia. Y eso sí marca una diferencia importante que además si vemos el contexto en que todo esto se mueve, pues es la Guerra Fría, es pasar del muralismo a la integración plástica de los muralistas, y de ahí el siguiente paso fue este tipo de integración. Y actualmente estamos invadidos de signos, digamos, corporativos afuera de los edificios, o sea, se hacen esculturas abstractas monumentales, es decir, como podía ser la serpiente del Eco, que es una síntesis geométrica, o como es la abstracción total de las torres, y entonces algunas veces tienen un referente orgánico, otras no, pero encontramos muchos edificios, muchas plazas nuevas, muchos proyectos, que lo que tienen es una escultura que es la que marca, es decir, la nueva empresa. Y digamos que eso es otra función del arte distinta a la que, por ejemplo, tuvieron los materiales de arte público. Entonces, sí estamos con el animal del Pedregal frente a un elemento de arte público. Ya quité las imágenes, por si hay una fase de comentarios o algo, pero ya estamos en otra fase, digamos, del arte público, de la iniciativa privada. Ya no es el Estado, tampoco es la Iglesia en sí la que define los nuevos encargos, y las maneras de producir pues ya no son los del Estado, sino que son al modelo en que los arquitectos encargan, solicitan la obra y cierto tipo de obras. Y con esto, no sé si se quisiera hacer algún comentario o algo. Muchas gracias, Francisco. Sí, ya tenemos algunos comentarios y un par de preguntas que te voy a compartir en este momento, no sin antes darte los saludos de Claudia Martínez, de Betina, que te dice formidable, muchos saludos, Pilar García, que también te saluda a través de la sección de comentarios de Facebook, Anabela Mota. Y justamente Pilar García te pregunta a qué colección pertenece el animal en madera. Y yo añadiría, Francisco, si nos puedes también platicar de esta serie de 3 esculturas que forman parte de las cuales forma parte esta obra. Bueno, yo haría la referencia a el último, o sea, yo trabajé sin todos mis libros de la biblioteca, me traje lo más que pude al encierro, estoy fuera de la ciudad, pero en el libro de Jennifer Josten se reproduce el animal, el tercer animal, y está en la sala de Bustamante, que fue el socio de Barragán. Por lo tanto, hasta un cierto momento, y yo no pude corroborar si todavía tenía la escultura, pero ciertamente no es esta, porque tiene una serie de detalles la madera que hacen obvio que se trata de 2 piezas distintas. Entonces, yo las únicas que conozco son la del amparo y la referencia fotográfica que pueden ver en el libro que hizo Jennifer sobre Matías. Ahí se reproduce, es decir, tanto la escultura como la sala donde está expuesta,
Y yo tengo la memoria, pero no muy segura, de haber visto otro espacio en el Pedregal donde estaba la escultura. A lo mejor estoy repitiendo otra imagen de la foto de la casa de Bustamante, pero pues debe ser colección Bustamante. No se me ocurre otra posibilidad. Y yo creo que ese es, justamente me parece interesante este tipo de trabajos, no solamente por todas las implicaciones que tienen y la importancia de conservar estas obras, y qué bueno que el Museo Amparo rescata esta obra y la mantiene bien cuidada, sino que creo que hace falta todavía más investigación para ubicar el tercer animal y ubicar los nombres. O sea, los nombres originales de cada uno, porque uno sería primer animal, segundo animal, tercer animal, y después viene el animal del Pedregal. A ver si de casualidad... Bueno, si me pongo a ojear el libro de Jennifer sin tener la página, no sé, a ver, porque a lo mejor puedo hacer... No, está complicado en que... Pero el libro de Jennifer es Matías Geritz, Arte modernista y arquitectura en la Guerra Fría en México, o durante la Guerra Fría en México. Y sí, les recomiendo el libro porque es así un estudio muy minucioso, muy dedicado. Jennifer colaboró con nosotros cuando hicimos la exposición en el museo. Yo le invité, sabía que era una gente seria que trabajaba en esto. Y la verdad es que siempre sus trabajos aportan muchos elementos para enriquecer. Y yo creo que será cuestión de revisar archivos, de sugerir a la gente que investiga sobre Matías, pues que pongan atención de cuando aparezca la foto de el tercer coleccionista, porque Matías hacía series, o sea, no tenía ningún problema en serializar ciertas obras, ¿no? No sé si con esto contesto a Pilar, Silvia. Sí, Francisco, muchísimas gracias. Y justamente Claudia Marín quería preguntarte o quiere preguntarte si hay algún texto donde se documente aquello del gesto de dolor de la serpiente. Mira, el único que lo ha documentado soy yo, o sea, si lo digo, es a partir de mi trato con Matías, de su relación, de ciertos momentos en que tuvimos convivencia, que me acuerdo el peso que le daba al retablo de Isenheim. Le parecía una obra central de la historia del arte, como una de las grandes obras fundamentales. Y además como que recogía el pathos que a él le llenaba mucho y que tenía mucho que ver con su idea de la arquitectura emocional. Es que sí es curioso que uno habla de arquitectura y se está refiriendo a un retablo del siglo XVI que es un tríptico pintado. O sea, no es arquitectura, y si es arquitectura, lo que pasa es que de lo que estamos hablando es de espacios que crean atmósferas, que crean estados de ánimo y que crean efectos en el espectador. Yo creo que en el fondo con eso entendemos mucho más qué es la arquitectura emocional, y con eso se entiende más este gesto del animal, porque yo de pronto decía, es que esto me suena conocido, y veía un Cristo y veía esta boca y veía otro Cristo y decía otra vez, y luego unas poesías concretas con unas letras C, y se volvía a repetir la imagen hacia de la boca un poco aullante hacia arriba. Y yo decía, otra vez y otra vez y otra vez. Y bueno, yo visité el retablo, me pareció excepcional la obra, y fui una vez por la publicación que venden en donde está el retablo, en la sección
de material, de fotos y demás. Y empecé como a cotejar y me di cuenta de que sí se repite. Entonces nadie más lo ha dicho, lo digo yo y corro todo el riesgo, pero a partir de lo mucho que platicaba yo de ciertas cosas con Matías y salía a relucir esto, y si realmente toman cierta iconografía y la cruzan con el retablo, a mí no me genera duda, ¿eh? Es decir, la verdad, de que hay esta relación, y sí sé que es difícil pensar que el mismo gesto de un animal se encuentre en un Cristo, ¿sí? Porque parece un acto ¿cómo decir? Como poco respetuoso, digamos, para las creencias, pero no va por ahí. Es decir, es más que nada que Matías sabía sacar los elementos que podían impresionar, igual que las luces para construir catedrales de luz. O sea, cualquier elemento que Matías podía tomar, agrandar, tener luz en exceso, llevar un gesto al límite, retorcer una figura, eran elementos que Matías tomaba de un lado y lo ponía en otro. En ese sentido era un artista muy, muy ecléctico, muy experimental, muy conocedor de la historia del arte. O sea, se movía en la historia del arte, se movía en la historia de los estilos, se movía en el estar al día en todo lo que pasaba, y se movía con una frescura total de tomar lo que necesitara, integrarlo y asimilarlo de manera natural. Y no tenía ningún problema con esta idea de circulación de los elementos. Es decir, no es fácil de entender. Creo que le tenía muy poco respeto a la idea de la autoría, aunque después todo acabó en puras discusiones autorales. Pero en la lógica de trabajo era muy de intercambio, de pasarse cosas de este al otro. Y bueno, ustedes pueden revisar realmente, ver el retablo con detenimiento y revisar la serie de Cristos de Matías. Y después cruzar los Cristos de Matías con los animales, el animal herido y el otro, y ver cómo Matías lograba diferentes expresiones en esas bocas abiertas. Podía hacerlas agresivas, como en el caso del animal herido. Es curioso porque hay repeticiones. Cuando hace el eco, le pide un mural a Rufino Tamayo. Rufino Tamayo hace el proyecto del eco del animal herido, y Matías plantea poner su escultura del animal herido enfrente del mural pintado de Tamayo. Por razones económicas, Tamayo no concreta el mural. Entonces Matías lo que hace es tomar un dibujo de Henry Moore, ampliarlo, agigantarlo brutalmente, y en el pasillo del eco, que es un pasillo de arquitectura emocional que se va cerrando como en el cine expresionista alemán, al final se tenía que ver los grandes Judas dibujados por el escultor inglés, pero que tomó cuando visitó el estudio de Diego Rivera. Entonces es tomar un elemento mexicano y es tomar la escala y la idea de lo colosal, de la brutalidad, del exceso de dimensión. Yo creo que son componentes que tienen mucho que ver con la búsqueda de efecto de la noción de arquitectura emocional de Matías, que mucha gente, o sea, los arquitectos todos hablaban cercanos a Matías, tomaron el término, parecía un término buenísimo porque toda la arquitectura mexicana acababa siendo arquitectura emocional, pero Matías tenía otra línea que iba más por esta zona. Entonces, creo que ya expliqué de dónde viene de un análisis visual de una serie de materiales, lo de la boca, y yo me corrí el riesgo de hacer esa asociación, pero creo que no es gratuita y creo que es muy comprobable.
Muchas gracias, Francisco. Luis Gómez comenta, en la escultura del Pedregal se advierte el antecesor en la Xiucoatl de Tenayuca. ¿Qué opinas, Francisco? Sí, 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 eso es lo que la mayor parte de los críticos plantean, de que esa fue la inspiración, y se sabe que Matías, de los primeros espacios que conoció fue Teotihuacán y Tenayuca, y por supuesto que todo este, tiene un nombre, no es friso, y no es una escalera, hay un paramento que son puras serpientes, y tienen esta cosa de la ambigüedad del cuerpo. Vaya, porque la lapidaria prehispánica tenía esta cosa de fuerza y de no ser, digamos, una representación verista, sino que era cargada de símbolos y de atributos, ¿no? Entonces, obvio que eso a Matías le pegó fuerte, pero yo lo que trato de explicar es que Matías también jugó una serie de elementos para ocultar esas relaciones, o sea, las busca y las oculta para evitar un encontronazo con los realistas sociales, que por otro lado había quien pedía su expulsión, lo acusaban de haber colaborado con los nazis, una serie de cosas, y además, pues obviamente formaba parte de un sector que tenía muchos choques, digamos, con el sector de los arquitectos, aunque no se olvide que Orozco y Barragán eran cercanos, vaya. No sé si con esto le aclaro. Sí, efectivamente, y hay consenso de la gente que ha opinado sobre esta obra del Pedregal. Yo ya no me detuve más en la del Pedregal, traté de darle más peso a mi comentario a la pieza del Amparo, pero ciertamente sí es una obra que parece ser mucho más cercana a Tenayuca que al Palacio de Quetzalcóatl. No sé qué piense la persona que hizo la pregunta, pero... Claudia Martínez te dice, buenas noches, maestro. ¿En dónde se encuentran el animal de 3 piezas y el animal herido? Tendría que revisar. Si ustedes le toman datos, y yo no tengo aquí todos mis archivos, entonces tendría que buscar, o quizá revisar. Nosotros tuvimos algunos animales en la exposición, Silvia, y yo creo que hay que revisar en catálogo quiénes son los coleccionistas. Y ojo, la otra es que muchas veces se sabe el coleccionista, pero no quieren aparecer, o sea, no se quiere dar el nombre de la colección. Pero en todo caso, en las 2 publicaciones que se hicieron de la exposición de Geritz, tanto la del Amparo como la del Reina Sofía y la de Banamex, hay 2 publicaciones. Si revisan, se van a encontrar con otros animales que vienen reseñados ahí. Si dice colección privada, es porque así lo decidió el coleccionista. Y entonces uno no tiene opción de señalar dónde están, pero sí hay piezas de este tipo en colección. Muchas gracias. Pilar García, Francisco, esta cuestión de usar la escultura monumental viene del movimiento Nueva Monumentalidad de posguerra. Yo creo que no, por eso puse el ejemplo del arquitecto Speer. No, porque casi todo lo que estaba en la posguerra, que tenía que ver con arquitectura, con escultura pública, que eran construcciones que se ponían en la vía pública, que eran grandes esculturas, en general no tenían la escala a la cual aspiraba Matías. El modelo de Matías yo lo sigo viendo en los espectáculos de luz del arquitecto Speer.
O sea, porque no hay nada comparable en dimensión. Él estaba al tanto de todos los coloquios que había, de las rutas escultóricas que se hacían en Europa, pero todas tenían una escala bastante más manejable. Matías se disparaba en eso y muy tempranamente, antes de que se lanzara todo el movimiento internacional integracionista y toda esta cosa de la escultura urbana, Matías ya estaba detrás de hacer proyectos colosales. Y siempre estaba pensando en esos términos y gran parte de su producción era verbal. O sea, hay que hacer tal cosa y ya tenía el proyecto armado de algo que uno decía, pero esto es descabellado. Y algunas de esas cosas sí las acababa haciendo. Y en ocasiones, pues no muy logradas, no sé, como esta pieza del Coco, pues no tiene el mismo efecto, por ejemplo, pero además no le preocupaba porque era en ese sentido como muy arriesgado y muy juguetón. O sea, no se tomaba, ¿cómo decir?, tan en serio. Tenía como los dos extremos, no se tomaba tan en serio las cosas y de pronto se inventaba esculturas y jugaba, y por el otro lado tenía esta cosa de los discursos místicos y del el llegar a Dios a través de las alturas y de las esculturas. Y bueno, pues eso también vincula más bien con el movimiento religioso y las reformas religiosas y la lógica de los encargos y de los patrocinios que con algún movimiento europeo. Con quien tuvo mucho que ver en el sentido de que fueron inspiración es con los nuevos realistas europeos. Esos definitivamente sí tenía un eco ahí muy fuerte con ellos y discusiones tremebundas y bueno, y había así cosas de que como que tú me copias y el otro como de que yo hago cosas totalmente distintas y se agarraban a las discusiones, ¿no? Y luego venían los homenajes, se moría Klein y le hacía gran homenaje, en fin, pero creo que va más por el lado de la experiencia de los espectáculos de masas y de esta idea de la obra de arte total que estaba en el mundo europeo, más la obra de la integración de las artes, esas dos líneas, pero llevadas a un tercer sentido. No sé, esa es la impresión que yo tengo. Muchas gracias. Bettina tiene un comentario. Ajá. Ella dice que de manera muy personal ve en las torres de satélite una fuerte inspiración en San Gimignano. En las torres de San Gimignano. Sí, totalmente. O sea, tanto Barragán como Matías plantean que las torres es la inspiración de las torres de satélite. Matías siempre habló de eso. O sea, efectivamente, lo que pasa es que hay dos elementos que a mí me hicieron pensar y recapitular hacia las catedrales de luz. Y es la cuestión de que Matías reviste las torres de satélite de un discurso catedralicio y de un alcanzar a Dios y de una idea de catedral en las torres. Uno. Dos, de que hay proyectos de Matías que utilizan los haces de luz como proyecto. No se hizo. Igual que tampoco se hizo el que le iba a colocar unas piezas tubulares por donde pasar el aire en la parte superior de las torres, que servirían como especies de flautas que emitirían sonidos muy intensos y que sería como un canto del viento. Es decir, ni esa parte se hizo, ni las alturas que él pretendía, ni tampoco la idea de inaugurar esas obras con los haces de luz. O sea, Barragán eso nunca lo incluyó. Pero sí hay
hay proyectos de Matías donde se ven los haces de luz saliendo, y luego en el 68 recupera la misma idea y la propone para inaugurar los Juegos Olímpicos, y en eso está de testigo pues, del Comité Olímpico donde lo planteó, y realmente estaba un poco decepcionado de que no se hubiera aceptado, porque es decir, después del éxito del arte cinético, pues le parecía tan normal meter una obra de luz, pero ya como una decoración secundaria, vaya, no era confundir la obra con, pero yo creo que la idea de lo envolvente, la idea del choque emocional, la idea de la gran altura, es un desarrollo que Matías va generando poco a poco. O sea, no es nada más de, se inspira en las torres de San Gimignano, ya están, igual que Barragán plantea esto de, claro, habían visto esas torres, eso les había llamado la atención, pero también los rascacielos le habían llamado la atención a Matías, también la idea de la serie de obras que llamó Aquí y Allá, que eran esculturas con trocitos de madera. Entonces, unos eran pequeñitos, el aquí debe haber sido tipo México, y el allá era tipo Nueva York, pero eran grandes formas verticales que se elevaban hacia el cielo. Y todo era madera tallada, o sea, formas irregulares de madera. Y quiero decir, no se puede reducir a una sola cosa, y yo puse esos ejemplos porque creo que son los que más explican la lógica de la arquitectura emocional, que es algo que no se ha acabado de entender como una especie de arte inmersivo y un arte de efectos y un arte como muy brutal. Es decir, que conmueva de tal manera que la gente no lo pueda olvidar. Y creo que Satélite tiene ese carácter. No se puede decir que el animal del Pedregal llega a uno y cae en el mismo shock, bueno, y tampoco las torres son así de matar a la gente y dejarla tirada en el piso de la emoción, pero sí son formas que sorprenden enormemente, que además se mueven en el espacio mientras uno transita. Son muy complejas, o sea, juntan muchas experiencias como para atribuirla a un solo elemento. Una torre es un elemento fijo. Las torres de Satélite es un juego de construcción de espacio, y lo que pasa es que tenemos que dar el brinco a entender que la arquitectura emocional y el eco y el estudio de Barragán, la azotea de Barragán y la capilla de Capuchinas, todos estos proyectos, el eco por supuesto, eran experimentos espaciales inmersivos, y esa es la gran novedad, digamos, en términos de un nuevo tipo de arte, que al hablar de arquitectura emocional cuesta trabajo asociarlo con pintura, escultura, pero es todas las artes unidas en un espacio, y en el fondo es un trabajo en el espacio para crear una sensación de fuerza enorme que deje una huella en el individuo para siempre. Y es la misma huella que le dejó el retablo de Isenheim a Matías y la Catedral de Luz de Speer. Entonces, un poco ese es mi planteamiento. Por supuesto, es una manera subjetiva, muy particular de ver, de ver mucho la obra de Matías y de llegar a ciertas asociaciones, pero por supuesto que nadie tiene que comulgar con ellas, porque es mi punto de vista, vaya. Y creo que eso es lo que hace interesante la historia del arte, o sea, que cada quien lee de una manera distinta, ¿no? No sé si esto, Pilar, aclara algo. Maravilla, Francisco, muchísimas gracias. Y finalmente, Claudia Marín quiere saber tu opinión sobre si hubo cruces en las ideas de escultura monumental entre Matías Geritz y Manuel Felgueres. Digamos, de experiencia vivida, de que haya dicho
tal obra de Felgueres me movió algo, no tengo ningún recuerdo, o sea, sería inventármelo. Pero, por ejemplo, sí puedo decir que la escultura de Simón Rodía en Los Ángeles, no sé si lo ubican, una que se trató de tirar y que era un escultor espontáneo que con cemento construyó unas torres justamente, y Matías conocía muy bien ese trabajo. Las torres son increíbles, las trataron de tirar con cadenas porque eran un peligro para la zona. Está en una zona, pues, de estas zonas bastante difíciles, digamos. Y entonces, muy, muy populosa, donde hay población, un alto índice de pobladores negros. Y no es fácil a veces visitarla, pero Matías, ese lugar era una especie de lugar sagrado. Y ahí sí, a mí no me cabe duda de que era un escultor al que le tenía total admiración. Pero de Felgueres nunca escuché que tuviera así, por alguna de sus esculturas, que hiciera ningún comentario. Entonces, la verdad es que me lo inventaría, no sé. Igual tenía muchas opiniones, pero no, ni me tocó saber de eso. Yo en realidad tengo recuerdo de una serie de cosas y sobre esas elaboro porque, digamos, son mi experiencia, pero tampoco me invento. O sea, no genero intereses que no tenía, y sí lo reflexiono mucho. Y hablaba de la obra de muchos artistas y en algunos hacía comentarios así como cáusticos, en otros mostraba una admiración enorme de Orozco, decía maravillas, y de otras gentes no, vaya, no hacía comentarios, ¿no? Es decir, era más fácil que hablara de Jesús Reyes Ferreira a que se refiriera porque eran como las gentes más jóvenes, o sea, yo creo que los veía ya más como la generación que venía después, y tenía muy buena relación con todos, la llevaba muy bien. Entonces, digo, Helen Escobedo, por ejemplo, hubiera sido una gente que seguramente pudiera haber contestado esto con más claridad, porque su relación era también generacional, vaya. Pero yo ahí sí no podría aportar nada. Muchísimas gracias, Francisco. Para Anabela Mota, que pregunta sobre dónde podemos encontrar más conferencias de Francisco Reyes Palma, te comparto que en nuestra página web www.museoamparo.com, en la sección de videos, puedes encontrar otras conferencias que Francisco Reyes Palma ha impartido en el marco de las conferencias que hemos tenido en el Museo Amparo, tanto de Matías Geritz como de Marcos Kurtich, y otras participaciones en las que también hemos tenido oportunidad de escucharlo. Pues, Francisco, hemos llegado al final de esta charla. No quisiera despedirme sin antes preguntarte si tú quisieras hacer un comentario final. Pues mi comentario es que yo mismo estoy sorprendido de que a partir de una escultura se me haya desatado toda esta inquietud por el tipo de giro que significó la arquitectura emocional, y que la verdad es que uno, conforme se acerca de nuevo a un artista, o sea, yo de pronto trabajo con Matías y bueno, cuando termino y estoy en otro lado. Y decir, mi trabajo reciente ha sido con Marcos Kurtich, y lo que he trabajado sobre él está en el Museo Universitario, en el MUAC. Ahí se puede ver las cosas que he trabajado, pero no he estado, digamos, con la inquietud de Matías, y ahora que volví como a revisar materiales, me di cuenta de que de pronto no tenía yo tampoco
por lo menos la idea que me hago ahora, y que igual es una construcción mía, en relación con la arquitectura emocional, de esta cosa tan inmersiva, es decir, las condicionantes que Matías tiene para la arquitectura emocional y cómo sí logra cumplir con su acometido, aunque le bajaran los metros, aunque cambiaran colores, es decir, sí lograba que su obra respondiera a un producto que es un producto de su cultura alemana, que no se, o sea, casi todo el mundo tiende a borrar la parte alemana de Matías. Yo sé que eso forma parte consustancial de él y que nunca renunció a esa parte real, aunque hay un poco la leyenda que él mismo apoyó de que huía y no sé qué. No es una gente que huía, es una gente que después huyó de su pasado, pero no que lo hayan perseguido sus colegas alemanes. Entonces creo que esta manera de vincular a Matías con su tradición alemana, con el expresionismo alemán, con el arte de la guerra, y con todas sus experiencias en España, con todas las cuestiones estratégicas que trabajaba de los signos y los símbolos y los apoderamientos de esos símbolos, y a la vez la manera en que se defendía para no entrar en conflicto, es el encuentro para mí interesante de que Matías fue un estratega del arte, que además se movía en muchos campos, en el campo de la difusión, en el campo de la autoafirmación, en el campo de generar redes de correspondencia, que eran como las redes de las computadoras de ahora, que se movía en términos de difundir su obra por medio de fotografías en todos los museos del mundo, en todas las revistas, que mantenía un trabajo de correspondencia brutal y que además generaba proyectos y proyectos y proyectos, y además tenía relación con la gente y empujaba gente y le emocionaba. Entonces, un ser muy complejo, muy difícil de captar y de entender, y que, bueno, uno va rozando a partir de su propia experiencia. Y pues yo lo que planteo es justamente cómo lo percibo, pues después de haber hecho la exposición, que me obligó a meterme en muchos documentos, en mucho material, y que es interesante volver a lo que uno ya había dejado atrás, ¿no? Pero es una revisitada lo que yo hago, en realidad. Muchísimas gracias por compartirlo. Ha sido realmente una tarde muy enriquecedora con todas estas lecturas y estas líneas que hoy nos has compartido, Francisco. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y esperamos que muy pronto puedas venir al museo y disfrutar de las salas de arte contemporáneo, donde vamos a poder disfrutar de esta pieza que hoy nos has compartido en esta charla. Queremos también agradecer a todas las personas por sus preguntas, por su participación, y recordarles que este video permanecerá tanto en la sección de videos de Facebook como en nuestra página web para que puedan consultarla nuevamente o bien compartirla con las personas que están interesadas en el tema. Muy buenas noches para todos. Les agradecemos nuevamente que nos hayan seguido durante más de un año en este ciclo de charlas semanales, la colección a detalle, y esperamos verlos en nuestro nuevo ciclo de conferencias que va a iniciar la próxima semana sobre las nuevas visiones de la conquista. Muy buenas noches para todos, Francisco. Gracias nuevamente. Hasta luego.